Vamos a tocar el tema de lesiones traumáticas de rodilla. La parte que me toca explicar es bastante mecánica, estén atentos. Básicamente es tener un poco de lógica, de mecánica, el mecanismo del trauma y anatomía. Y con eso prácticamente se va a armar toda la clase. Entonces, vamos a tener en cuenta algunas estructuras. Los tres huesos que conforman la rodilla, o los cuatro, tenemos la rótula por delante, que nos va a proteger de los traumas directos del compartimento anterior. Tenemos el fémur, la tibia y el peroné. Las principales estructuras que dan estabilidad al hueso son el ligamento colateral, tanto lateral, el medial, los ligamentos cruzados que le dan estabilidad antero-posterior. Los meniscos, que ya vamos a ver su función, son como unas medialunas que están en ambos lados de los platillos tibiales. Entonces, las principales lesiones, vamos a ver fracturas, luxaciones, esguinces. En los esguinces, las lesiones ligamentarias y las roturas meniscales. Esto es un poco lo que acaban de tratar en relación a las fracturas. Una de las principales y más delicadas fracturas que tenemos que manejar son las fracturas del fémur distal. Estas implican el 6% de todas las fracturas de fémur. Son más frecuentes las fracturas de fémur proximal y asfixiarias por el brazo de palanca que hay que propiamente las fracturas propiamente del fémur distal. En los más jóvenes se deben a traumas de alta energía. El 50% de las fracturas que tienen un trazo articular son fracturas expuestas, lo que estaba mostrando el doctor hace unos minutos. Se dan fracturas de fémur distal en casi el 30% de los politraumatizados. Un quinto de las lesiones de fémur distal solamente son de fémur distal y generalmente están relacionadas a traumas de baja energía en las personas mayores. Pueden acompañarse acompañando o posterior a prótesis de rodilla. Algunos casos. Esta es una fractura que no compromete la superficie articular. Entonces, teóricamente es más fácil porque ya deben haber aprendido que las fracturas articulares necesitan una reducción anatómica al 100%, mientras que una reducción en la metáfisis o diáfisis puede ser que mantenga los ejes, pero no necesitamos que tenga una reducción perfecta. Como esto sí tiene que estar reducido perfectamente. Esta es una fractura supracondilia que se le dice en Y o en T. Hay fracturas más complejas donde en este caso vemos que los fragmentos principales tienen contacto, pero acá entre este fragmento y este fragmento hay muchos otros. Esta es una fractura ya con múltiples fragmentos, es mucho más compleja. Y una fractura que es poco frecuente es la fractura de Hofmann, donde si vemos el fémur en vista lateral, tenemos una fractura propiamente del cóndilo. Y aquí, ¿qué estructura se inserta en esta zona? Eso sí, ustedes llevaron anatomía. ¿Qué se inserta ahí? En el cóndilo, en la parte posterior de los cóndilos. El ligamento colateral se inserta acá. Es un poco más lateral, ¿no? A los costados. Pero posterior, en la cara posterior del cóndilo. La pata de ganso no. ¿Qué estructura lo jala? Lo va a jalar y va a hacer que esa fractura se nos desplace. Los músculos gemelos. ¿De acuerdo? Entonces, el hueso no está aislado, tiene inserciones casi por todos lados, tiene ligamentos que se insertan y todas estas estructuras producen tracción de los fragmentos y pueden producir desplazamientos. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que si bien este es el eje de la rodilla, el eje propiamente el eje anatómico del fémur y de la tibia,
nos produce una angulación de aproximadamente 81 grados, ¿ya? Que no es el mismo que propiamente la vertical, ni es el mismo eje propiamente del miembro inferior. Este eje, el eje del miembro inferior va del tobillo, pasa por la mitad de la rótula y llega hasta la cabeza, el centro de la cabeza del fémur. Son ejes distintos, ¿de acuerdo? Ahora, ya han visto la clasificación AO. Si tenemos una fractura de fémur, ¿el fémur qué número es? 3. Y en este caso estamos hablando de fémur distal. Entonces, ¿qué segmento sería? 3-3. 3A2 cuando son extraarticulares, B articulares parciales y C articulares completas. Lo mismo que les estaba diciendo, cuando son extraarticulares es relativamente más fácil. Cuando son articulares tenemos que lograr una reducción perfecta, y cuando son articulares completas, además de la reducción articular, tenemos que ser muy cuidadosos con mantener el eje. Y ya empezamos a ver algunas cosas de tratamiento. Aquí le estamos colocando un clavo intramedular. Esta es una prótesis de rodilla que se ha fracturado. Entonces, en una vista lateral, vemos que este fragmento se ha ido hacia adelante, esto se ha quedado hacia atrás. ¿Qué se puede colocar? ¿Se puede colocar una placa? Sí. Se puede colocar por el medio un clavo intramedular, que es una de las indicaciones. Sin embargo, si no hemos tenido una buena vista en esta zona porque justamente hay una prótesis que nos oculta, puede haber una fractura intercondilia que al momento de impactar un clavo puede estallar el hueso. Por lo tanto, este sistema puede funcionar, pero también es difícil conseguir la alineación y puede estallar si es que no hemos visto una fractura extraarticular desapercibida. Este es el clavo intramedular retrógrado. Cuando hablamos de fémur, si el retrógrado está entrando por la línea articular, por la rodilla propiamente, y un anterógrado, ¿por dónde entraría? Por la cabeza de... Exacto, proximal, ¿no? Por el trocánter mayor. Ahora los nuevos clavos van a venir en la cara, en el trocánter mayor, pero en la cara lateral, que facilitan el ingreso. Entonces, si tenemos problemas con los clavos, en ese caso, una alternativa son las placas, y las placas clásicas que ya deben haber conocido. Una placa lateral, y aquí han puesto un montón de tornillos tratando de dar estabilidad. Pero ¿qué pasa? Esto no le está dando estabilidad medial, el paciente ha apoyado antes de tiempo y todo el fragmento ha colapsado. Entonces, por ahí alguien que confundió la traumatología con la carpintería dijo: entonces le coloco una placa por el otro lado. Y ahí se ve, mecánicamente uno puede decir bastante estable, pero a este hueso le deben haber producido tanto daño en su irrigación que es muy difícil que vaya a producir un callo o que vaya a consolidar. Entonces, en este caso, el tornillo y la placa tienen un movimiento que ha permitido que colapse desde el punto de vista medial. O sea, no tenemos una estabilidad angular. Entonces aparecen unas placas que sí tenían estabilidad angular. Era una placa que estaba doblada, adelgazada y tenía filo para entrar. ¿De acuerdo? Y estas son las famosas placas anguladas. Las placas anguladas en el fémur, para fémur distal, tienen un ángulo de 95 grados. Eran varias ventajas: muy resistentes, preservan la irrigación del hueso, no hay que abrir por el otro lado además. Sin embargo, es técnicamente difícil. ¿Por qué? Porque si yo tengo este es el fémur, coloco una placa, al momento de colocar la lámina, esta lámina
le introduzco donde debe entrar en el fémur distal, pero la giro 2 grados. Quizás es una placa corta, todavía el resto de la placa va a estar apoyado en el hueso. Pero si es larga la placa, posiblemente la punta ya no esté apoyada en el hueso, se haya ido hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si uno tiene que tener mucha precisión para poder colocar una placa de este tipo sin tener mayores problemas. Entonces aparecen las placas dinámicas condilares, en las que consiste en una placa tubo con un tornillo. En todas sus rotaciones deben haber visto sistemas muy parecidos para la cadera, ¿no? Es el DHS. Este es el DCS. Estamos hablando de los implantes que son producidos por la entidad que rige la osteosíntesis en el mundo, que es la OASIF. Entonces, esto igual mantiene 95 grados, se coloca un tornillo, y una vez que coloco el tornillo, por dentro del tornillo coloco el tubo, y la placa la puedo girar un poquito para que se acomode exactamente sobre el hueso. Entonces la técnica la facilita bastante. No solo eso, yo coloco una guía primero para ver el largo del hueso, y de acuerdo a eso colocar el tamaño del tornillo. Entonces hay poca posibilidad, la técnica la facilita mucho. Voy a colocar un tornillo del tamaño adecuado, lo voy a colocar en el ángulo adecuado, de manera que voy a tener mucha mayor fuerza y voy a conseguir lo que buscaba, que era la estabilidad angular. Muy bien, entonces teníamos un tornillo o una placa que nos da estabilidad angular. Luego aparecen otro tipo de sistemas que también deben haber conocido. Son placas en los que el tornillo se enrosca propiamente a la placa y queda firme. Estos tornillos ya no solamente dan estabilidad angular un solo tornillo grande, sino cada uno de esos tornillos le está dando estabilidad angular. Entonces ese paciente va a soportar mucho mejor las fuerzas y va a ser mucho más difícil que colapse el hueso. Esto viene a ser, imagínense que esta placa la alejamos, pero los tornillos siguen estando ahí. Y les recuerda a otro sistema. Imagínense que esto lo separamos bastante. Y ya, exacto, viene a ser un fijador externo, interno. Ese es el principio. ¿De acuerdo? Un fijador externo, interno. Un fijador externo, cuanto más cerca lo pone, le va a dar más estabilidad. Y qué más cerca que lo estamos apoyando prácticamente sobre la placa, sobre el hueso. Entonces, ese es un sistema muy estable. Los objetivos quirúrgicos son la reducción anatómica de la articulación. Acuérdense de esto, por ahí que puede venir el examen, no sé. Buena alineación axial. Uno de los objetivos es la movilización activa precoz, y parte de la cirugía es preservar la vascularización. Si yo daño la vascularidad, definitivamente ese hueso no va a ir bien. Por ejemplo, aquí estamos levantando solamente la zona donde vamos a colocar esta placa. No estamos dañando la vascularidad. Sin embargo, aquí miren, acá hay una placa angulada justamente, ven cómo entra, pero miren que hay acá. Acá le han colocado otra placa por el lado medial. Todo esto por este lado, todo el periósteo lo han levantado. ¿Qué creen que va a pasar con esta fractura? Va a ir mal, va a ir muy mal. ¿Qué cosas pueden pasar si hacemos mal esto? Además que puede haber no unión, puede haber fracaso de la fijación, sobre todo cuando es hueso osteoporótico o cuando hemos usado el material que no es el más indicado. Si tenemos un hueso osteoporótico muy débil, deberíamos usar placas bloqueadas que nos van a dar estabilidad angular. Puede haber pérdida de la reducción o
esto ya no es problema del implante, sino de la técnica. Si yo hago la reducción dejando en recurvatum, en anticurvatum o angulaciones lateromediales, eso no se va a corregir con la placa. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido todo? ¿No se ha entendido nada? Ahora, los mecanismos de las fracturas en las fracturas de platillo tibial. Cuando hay un varo o valgo forzado, puede haber colapso de uno de los compartimentos y puede haber fractura de uno de los platillos. Por compresión axial, una flexión o extensión forzada, algunos futbolistas que de repente patean al aire muy fuerte, pueden terminar en algunos casos con una lesión ligamentaria o, depende cómo han pateado, pueden terminar con una fractura de platillo tibial o un trauma directo. Mineros que les caen piedras directamente en la rodilla. Entonces, siempre los dos subgrupos: pacientes jóvenes, buen hueso, traumas de alta energía, y pacientes ancianos con osteoporosis, que muchas veces son traumas de baja energía. En este caso, la tibia, ¿qué número de hueso es? 4. 4, muy bien. Y si estamos hablando de platillos tibiales, 4-1, ¿no? La clasificación 4-1, A, extraarticulares, las B, articulares simples, pero miren, una cosa es cuando solamente se separa, otra ya cuando se ha hundido el platillo, y cuando se mezclan los dos es más complicado. A la vista parece lo mismo, pero no, tienen manejos distintos. Las articulares completas. Ahora, recuerden, las fracturas, normalmente siempre hay lesión de partes blandas. Siempre, en unos más, en otros menos, pero siempre hay lesión de partes blandas. Y nuestra fractura va a ir bien dependiendo de qué tan cuidadosos seamos con esas partes blandas. ¿Qué otros problemas pueden haber cuando hay un trauma de alta energía? Por ejemplo, ahora que hay mucha violencia, hay heridas por armas de fuego, hay accidentes de tránsito, los carros corren más, hay extensas lesiones de tejidos blandos, contusiones, fracturas o lesiones abiertas, síndrome compartimental, lesión de los nervios, generan con más frecuencia el ciático audito externo o nervio peroneo y la arteria popltea. Los traumatismos de baja energía, como es clásico de los ancianos, por lo general no se van a ver este tipo de compromisos, de lesiones en piel, pueden hacer equimosis, pero no vamos a ver propiamente lesiones tipo contusiones, o no vamos a ver mayor problema en los tejidos blandos. Y sí tenemos que tener esto presente, que es problema de fijación con los implantes, con los osteoporosis. Traumatismos de alta y baja energía. Recuerden, baja energía en hueso osteoporótico, en pacientes jóvenes necesitamos un trauma de mayor energía y eso normalmente va asociado a lesión de partes blandas. Entonces, muchas veces se habla de la personalidad de la fractura, ¿no? No es igual esta fractura, donde no hay ningún desplazamiento, a esta donde hay un hundimiento, o esta una articular completa, y aquí no solo articular con separación, sino con hundimiento. Es totalmente distinto tratar esta fractura que esta. Tratamiento quirúrgico de urgencia, lesiones vasculares, síndrome compartimental, fracturas abiertas, luxación con gran desplazamiento, rodillas flotantes y politrauma. Esto es una urgencia. Si tenemos un trauma que muchas veces hay daño vascular
ya sea por una luxación de rodilla, o sea por una fractura de alta energía en la tibia, tenemos que sospechar y revisar de inmediato cómo está la irrigación. Si es que vemos que es un miembro que tiene un llenado capilar mayor de 12 segundos, si es que no sentimos un pulso pédeo, además está frío, inmediatamente hacer un Doppler, y si es que vemos que hay un stop, se tiene que entrar de urgencia con el cirujano vascular. En esta zona lo ideal son las placas y tornillos. Una fractura donde no ha habido desplazamiento, solo se pueden colocar un par de tornillos y nada más. Ya cuando hay compromiso de la metáfisis, se pueden colocar placas, pero recuerden que si por ejemplo tengo un hundimiento, la fractura si tengo un hundimiento, en este caso por ejemplo, no solo tengo que lograr la reducción, sino tengo que levantar toda esta superficie articular y colocar injerto de soporte, y encima de eso recibo una placa. El doctor hace un momento escuché que les hablaba de las placas de sostén, donde le dan soporte a una de las columnas. Las placas de sostén que son con tornillos convencionales, tenemos que tener mucho cuidado para que esto no colapse. Entonces a veces se le indica al paciente movimiento, pero no carga todavía hasta por lo menos 6 semanas. Igual que en el fémur distal, los fijadores internos bloqueados, las placas, una vez que aparecen los fijadores, los sistemas de placas bloqueadas, aparecen las placas pero con la forma anatómica del miembro, de manera que uno no necesita exactamente adosar todo la placa al hueso, sino aproximarlo lo más posible, ya que son placas bloqueadas, y tratar de mantener la reducción. Por ejemplo, en este caso, una reducción articular, se colocan tornillos en esta zona y se le da soporte con el resto de la placa. La ventaja, hay una foto donde les voy a mostrar que no es necesario abrir todas las partes blandas para colocar una de estas placas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una fractura de alta energía con daño de partes blandas, y vean cómo se está soportando en este caso con una tracción esquelética, perdón, con una fijación externa. Y posteriormente se colocan las placas ya necesarias una vez que mejoren las partes blandas. La fijación externa es un tratamiento temporal, acuérdense de eso. Lamentablemente en Perú, por cuestiones de costos, si quieren llamarlo, se siguen viendo tratamientos definitivos con fijadores externos. Lamentablemente estos se pueden infectar, pueden haber problemas. Si va bien, enhorabuena. En alguna oportunidad recibí en la clínica un paciente que era basurero, iba sentado en la parte de atrás y un carro se estrella por debajo, y lo recibí con fractura expuesta de ambos miembros inferiores, ¿no? En ese momento lo recibí, una primera limpieza, una limpieza enérgica, entré con el cirujano vascular, el cirujano plástico, no había daño vascular, cirujano plástico para que me ayude en la cobertura, y le coloqué fijadores externos. Lamentablemente, bueno, era SOA, yo lo recibí en la clínica, por cuestión de costos, se lo llevaron supuestamente a un hospital nacional. Le dijeron, ya está bien puesto tu fijador externo, ya te vemos después. ¿Cuándo fue después? Me buscó 2 años después. 2 años. Había toda la fractura y todo había ido bien, felizmente, pero ese paciente había estado 2 años con un fijador. Un fijador que el paciente había estado expuesto a un ambiente de basura. Dios es grande, no pasó nada, pero eso no debe pasar, ¿no? Los fijadores externos son tratamientos temporales. Eso que enseñamos. Tengo acá un fijador externo.
y esto ya lo voy a cambiar por una placa bloqueada. Para ver esa placa bloqueada, por esa incisión, eso es todo. Por ahí metemos la placa de esta forma. Entonces por ahí metemos la placa, unos pequeños agujeritos para colocar los tornillos, y eso es todo. Todas las partes blandas, eso es lo que se llama osteosíntesis biológica, se mantiene. Entonces de esa forma aseguramos que esta fractura va a ir bien. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados en una fractura de platillo tibial depende del tipo de fractura. Como les dije, solo si se ha separado es distinto a que se dé masa y hundimiento, articular completa, separación, etc. Depende de cómo están los tejidos blandos y cómo los tratamos. Ahora, aún en lesiones de alta energía hay buenos resultados en relación al movimiento. Generalmente ya ahora hablamos con lo que tenemos de buen pronóstico. Las técnicas quirúrgicas van a depender de las características no solo del paciente, sino de la experiencia que tenga el cirujano y de las facilidades que te dé la institución donde tú vas a trabajar. Posiblemente si estás en una posta o en un lugar alejado, solamente puedas disponer de un fijador quizás que puedas colocar incluso con anestesia local o con un bloqueo, y no vas a tener otra cosa, ¿no? Pero te va a servir lo suficiente para que pueda ser trasladado de forma adecuada. Los mismos parámetros, la reducción anatómica, cuando son fracturas articulares, siempre debe ser considerado. Las fracturas articulares se reducen al 100% de reducción anatómica. Eso nunca se debe olvidar. Tener cuidado en este caso, la reconstrucción de los tejidos blandos, meniscos y ligamentos, y siempre uno de los objetivos es la movilización precoz. La rodilla, así como casi todas las otras articulaciones, hacen rigidez si las bloqueamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Las fracturas de rótula. La rótula soporta los impactos directos de la rodilla. O sea, protegen el compartimento anterior. Pero no solo eso, no solo protegen, sino que son parte del aparato extensor. ¿De acuerdo? Si tenemos una fractura de rótula, posiblemente en el momento que nosotros queremos extender el miembro inferior, no va a haber continuidad y no vamos a lograr extensión. Entonces tenemos que recuperar el aparato extensor. Puede ser tratamiento conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador solamente si el paciente está en mal estado o si la fractura no se ha desplazado en nada, ¿no? Y si es un paciente mayor. Si es una fractura completa, pero que mantiene, es una fractura completa, pero que el paciente es joven, así no se haya desplazado, es mejor operar, porque en el primer momento que ese paciente quiera doblar, se va a abrir. O si lo tenemos tiempo suficiente para que esa fractura consolide, va a ser una rigidez de rodilla, que tampoco no queremos. Ahora, las fracturas desplazadas son aquellas que tienen una separación de 3 a 4 milímetros entre los fragmentos y más de 2 milímetros de escalón articular. ¿Ya? Puede ser a nivel transversas, que son las más frecuentes, en la zona central, y puede haber conminuciones. Estas son las más frecuentes en el tercio medio. Puede haber en el polo inferior. Cuando es una conminución, en este caso, simplemente se saca este fragmento y se reinserta el tendón rotuliano a través de agujeros dentro de la rótula. Puede ser con minuta desplazada, verticales, o, como les decía, si acá hay un escalón de 2 milímetros, también tiene indicación quirúrgica siempre. Por ejemplo, aquí vemos una fractura característicamente de rótula.
A veces en las placas anteroposteriores no se pueden ver bien las fracturas de rótula. Y lo que nos va a determinar son las fracturas, las incidencias laterales. El tratamiento conservador con calzas de yeso, calzas ingino-maleolares. El tratamiento quirúrgico siempre, reducción anatómica, restaurar la congruencia de la superficie articular y restaurar la integridad del mecanismo extensor. ¿Cómo se hace? Generalmente se utiliza este sistema. ¿Cómo se llama este sistema? Cerclaje. Cerclaje en 8 u 20. Y el principio de osteosíntesis, cuando se usa este sistema, ¿cómo se llama? Antes hablamos de, estoy confundiendo, en la mañana se hablaba de tornillos interfragmentarios y el principio de placa de neutralización. En este caso, ¿cómo se llama este principio? Banda de tensión. Esto produce, lo reduzco con 2 clavos de esta forma, le hago un 8, como ven, con alambre, y en el momento, este sistema se utiliza tanto para rótula como para olecrano. En el momento que hago flexión, ¿qué va a pasar con la fractura? Se va a colapsar fragmento contra fragmento. Entonces nos va a ayudar a unir la fractura. ¿De acuerdo? Entonces la idea es colocar esto y que el paciente empiece a mover. Unos 2-3 días, hielo, que baje la inflamación propiamente por la operación y luego que empiece a mover. ¿Alguna pregunta de fracturas? El resumen es, una fractura articular se reduce anatómicamente. Las que no son articulares es suficiente mantener el eje, tener cuidado con la irrigación en las partes blandas. Si esto se lograba, por lo menos de fractura, yo voy a estar contento. Luxaciones de rodilla no son frecuentes en absoluto. Es el 0.02% de todas las lesiones ortopédicas, o sea, son raras. Implican generalmente trauma de alta energía, puede haber fracturas asociadas, van a haber lesiones ligamentarias y meniscales, entre un tercio a la mitad de los casos va a haber lesión de la arteria poplitea, desde una lesión leve, como puede ser un desgarro de la íntima, hasta una sección completa. Lesión neurológica, que puede ser neuroplasia y neuromiosis.